Ahora podemos empezar a llenar el banco de preguntas. Vamos a analizar cada uno de los tipos de preguntas que existen y a crear una de cada una. Vamos a empezar por las preguntas calculadas. En estas preguntas el sistema genera valores aleatorios para las variables que pongamos y realiza la operación que se le configura para validarla. Entonces podemos empezar por el nombre de la pregunta y el texto. Podemos incluir las variables entre corchetes, por ejemplo base por altura. Estos son los valores que el sistema va a reemplazar por valores aleatorios. Este podría ser un ejemplo de una pregunta. Podemos escoger cuál es la calificación por defecto de la pregunta y qué factor de penalización se le asignará. Esto para cuando la pregunta sea adaptativa. Podemos poner una retroalimentación general para la pregunta, o sea, el mensaje que aparecerá inmediatamente después de que ésta sea respondida. Em, Ponemos la fórmula, de igual forma la ponemos con las variables. Esta es la fórmula que, que hará el cálculo para la respuesta correcta y comparará con la respuesta que provea el estudiante. Se le asigna una calificación de 100%. Debemos tener por lo menos una respuesta que tenga 100% de calificación para que sea la respuesta totalmente correcta. La tolerancia es qué tanto puede estar desviada la respuesta que el estudiante da para con respecto a la respuesta correcta. Existen tres tipos de tolerancia: la nominal, la relativa y la geométrica. En la nominal, la respuesta se considera correcta si la diferencia entre la respuesta del estudiante y la solución es menor que la tolerancia. En la relativa, se considera correcta si la diferencia entre la respuesta del estudiante y la solución dividida por la solución es menor que la tolerancia. Y en la geométrica, la respuesta se considera correcta si el cuadrado de la diferencia entre la respuesta del estudiante dividida entre el cuadrado de la respuesta correcta es menor que el cuadrado de la tolerancia. Vamos a escoger tolerancia nominal. Después podemos hablar de cifras significativas o puntos decimales. Acá podemos decir, en este caso está con dos cifras decimales, o también podemos decir cifras significativas, de acuerdo a lo que se necesite. Finalmente, un comentario cuando se dé la respuesta correcta o esta respuesta. Y las unidades. Podemos establecer unidades de medida para las respuestas y multiplicadores. Por ejemplo, si la respuesta está en centímetros y necesitamos, y por ejemplo, si la respuesta está en centímetros, el estudiante podría ingresar la respuesta en metros o en kilómetros sin ningún problema. Acá lo multiplicamos por 100 y acá lo multiplicamos por 1000, por 100.000. Eh, un metro son 100 centímetros y un kilómetro son 1000 metros. Entonces son 100.000. Eso es todo. Le damos siguiente. Ahora debemos configurar las variables.
En esta página nos aparecen dos secciones: las variables obligatorias presentes en las respuestas y las posibles variables presentes solo en el texto de la pregunta. Acá nos aparecerán unas variables en caso de que hayamos escrito en la pregunta algo que parezca una variable de módulo, es decir, algo entre llaves. Y le debemos decir al sistema si eso en realidad sí son variables o son parte del texto de la pregunta. Acá tenemos las dos variables que habíamos definido, que están en la respuesta, base y altura, y debemos elegir de dónde sacarán los valores. Podemos usar un conjunto de datos privado que sería específico de esta pregunta, o un conjunto de datos compartido para todas las preguntas calculadas en esta categoría. Vamos a usar datos privados y pasar a la siguiente página. Este formulario es un poco más confuso que los anteriores, pero vamos a analizarlo de a pocos. Hay dos formas de ingresar valores al conjunto de datos. El primero es manual y el segundo es automático. Para el manual solo nos interesan estos dos campos, los parámetros. Para el automático podemos usar estos otros tres. Vamos a empezar con el manual. En el manual solamente ingresamos el valor, la pareja que queremos que sea la respuesta. Bajamos acá y dejamos esto como está. Agregar un ítem y le damos a agregar. Acá nos puede llegar a aparecer un error. Esto es porque tiene demasiados datos decimales, entonces la respuesta se sale de los rangos mínimos. La corrección es simplemente eliminar datos decimales y ya no tendremos problemas. Acá tenemos unos valores que ya habíamos ingresado anteriormente y este fue el último valor que habíamos ingresado, que en realidad este no tiene problema. El problema lo tiene es el que generó Moodle automáticamente acá. Podemos también borrar los ítems que ya hemos agregado en grupos de 1, de a 10, 20 hasta 100. Si le damos borrar un último ítem, él nos borrará este. Como podemos ver, ya solo hay dos y borramos el que acabamos de agregar. Ahora, para la parte automática, entonces usamos el rango de valores, tenemos entre 1 y 10, lo podemos poner entre 25 y 50. Podemos escoger el número de puestos decimales que tengan, vamos a escoger 0 para que sean enteros, y la distribución que usará. Si escogemos uniforme, todos los valores dentro de ese rango tendrán la misma probabilidad de aparecer. Si escogemos log uniforme, los valores que están más cerca del límite inferior, en este caso de 25, tendrán más probabilidad de aparecer. Hacemos lo mismo para el parámetro de altura. Si queremos ponerlo entre 100 y 200, por ejemplo. Y también podemos escoger la distribución de la misma forma. Ahora, para generarlo aleatorio, le hacemos clic en forzar regeneración. Y ya sí podemos escoger más de un ítem. Podemos escoger, por ejemplo, 10. Que el sistema nos genere 10 ítems aleatorios en esos rangos. Si le damos clic a agregar, podemos ver que nos generó 10 ítems. Acá tenemos el mismo caso que habíamos visto ahora, que los puntos decimales no coinciden. Entonces vamos a hacer que se nos quiten acá los decimales, que se nos olvidó quitar ahora.
y si hacemos clic en guardar cambios, y acá ya tendremos nuestra pregunta calculada con su banco de datos para presentarlos al estudiante. Entonces acá podemos ver la opción de previsualizar. Si le hacemos clic nos abrirá una ventana que nos hará la pregunta con uno de los valores seleccionados del banco. Entonces podemos responder correctamente, por ejemplo, y enviar. Él nos dirá correcto y tenemos un punto de 1 para este envío. Le podemos dar enviar todo y terminar para terminar el cuestionario, y eso sería todo. Si cerramos la vista previa y lo volvemos a abrir, entonces nos mostrará otro grupo de valores cualquiera. Si seleccionamos cualquier respuesta, él nos dirá incorrecto, tiene 0 de un punto posible para este envío y una penalización de 0.1 porque habíamos eh, establecido esa penalización y el método adaptativo para las preguntas. Finalmente, como este es el banco de preguntas, acá todavía no la hemos agregado al cuestionario, entonces podemos seleccionarla y le damos clic a añadir al cuestionario. Acá tenemos entonces cuánta calificación dará esta pregunta y cuál será la calificación máxima de todo el cuestionario. Si guardamos cambios, podemos ver que si hacemos un cambio, entonces podemos guardar los cambios y verlos acá reflejados. Ahora vamos a pasar al siguiente tipo de pregunta, que es la descripción. La descripción en realidad no es una pregunta, es, como su nombre lo indica, una descripción. Es un texto que se le muestra al estudiante sin pedir una respuesta. Para crearlo solamente necesitamos el nombre y el texto y la retroalimentación después de que ésta se haya visto, pero no se necesita más. Acá la vemos una vez más. Si hacemos vista previa, entonces vemos el texto que se agregó y nada más. Vamos a ver el ensayo, que es una pregunta que debe ser respondida en forma de ensayo por parte del estudiante. Por motivos obvios, pues esta pregunta la debe calificar el profesor manualmente y se le puede dar la posibilidad de incluir un comentario diferente para cada uno de los ensayos. Entonces, para crearla es el mismo procedimiento, el nombre, la pregunta, fíjense ustedes del tema X, la calificación por defecto que se le dará a la pregunta, podemos decir que da 25 puntos, y una retroalimentación general cuando se haya respondido la pregunta. Guardamos cambios y podemos ver cómo se ve el ensayo. Nos muestra el texto de la pregunta y un espacio grande para que el estudiante pueda escribir su respuesta en forma de ensayo. Acá podemos ver que hay 0 de 25 puntos posibles porque en la calificación establecimos que valía 25 puntos. Acá si agregamos el ensayo, entonces podemos ver que hay 35 puntos posibles y lo máximo es 10. Entonces debemos aumentar este margen para que así sea coherente con lo que tenemos. También podemos ordenar acá el orden en el que las preguntas aparecerán en el cuestionario, y también podemos
Ahora seguiremos con las preguntas de emparejamiento. En este se le ofrecen varias preguntas a los estudiantes para que encuentren su pareja entre una lista de respuestas. Se pueden incluir varias respuestas sin preguntas para aumentar la complejidad de la pregunta. Entonces ponemos el nombre de la pregunta, el texto, la calificación por defecto que ya la habíamos visto, el factor de penalización y la retroalimentación general. La opción de barajar es para que muestre de forma aleatoria las preguntas y las respuestas para evitar que los estudiantes copien. Entonces tenemos, por ejemplo, pregunta 1, respuesta 1, pregunta 2, respuesta 2. Como lo estamos agregando acá, está la pregunta con su respuesta correcta, con su pareja. Y por ejemplo, podemos agregar una respuesta extra para, para obligar a los estudiantes que escojan las respuestas correctas en lugar de ir descartando. Guardamos los cambios y podemos ver la previsualización del emparejamiento. Tenemos dos preguntas, pregunta 1 y pregunta 2, y las respuestas están en forma aleatoria. Pregunta extra 1, respuesta 2, pregunta extra 2, respuesta 1, y el estudiante deberá elegir las respuestas correctas. Cuando se haga el envío, entonces él mostrará que escogió todas las respuestas correctas o si tuvo problemas. Respondió la mitad de forma correcta y tiene una penalización de 0.1. Ahora vamos a ver las respuestas de opción múltiple. Estas son preguntas para las cuales se ofrece una o más respuestas en una lista y podemos escoger si tendrá respuesta única o múltiple, cómo vamos a numerar las respuestas y si se van a mostrar de forma aleatoria. Igualmente tenemos calificación por defecto, factor de penalización y retroalimentación general. Tenemos entonces para escoger si van a ser de respuesta única o múltiple. Vamos a hacer dos. Primero haremos la de varias respuestas. En este caso nos aparecerán las respuestas en esta forma, como un cuadro para seleccionar. Y cómo queremos que sean numeradas, con minúsculas, con mayúsculas o con números. Tenemos las respuestas. Vamos a poner respuesta correcta 1, que nos dará, por ejemplo, 50% de la calificación total. Vamos a tener la respuesta correcta 2, que nos dará el otro 50% y otras dos respuestas incorrectas, que no nos darán ninguna calificación. Podemos escoger que haya unas respuestas más importantes que otras, es decir, que den mayor porcentaje de la calificación, por ejemplo, o cualquier combinación que queramos. Si quisiéramos, podríamos tener más respuestas, podemos tener un número indeterminado de respuestas. Y acá tenemos varias retroalimentaciones. Podemos escribir un mensaje cuando tenga cualquiera de las respuestas correctas, cualquiera de las respuestas parcialmente incorrectas. Estas son las que dan
menos de 100% de la calificación y cualquiera de las respuestas incorrectas. Guardamos los cambios y vemos que nos aparece acá como cuadros para seleccionar. Esto nos permite seleccionar varias. Entonces podemos seleccionar las dos respuestas correctas y enviar. Él nos dirá que está correcto. Podemos seleccionar una correcta y una incorrecta y él nos mostrará acá la retroalimentación. Acá podemos ver que nos dio solamente el 50% de la calificación porque fue lo que le definimos. Si queremos, vamos a modificarla. Y decir que la respuesta correcta 1 nos va a dar 70%. Guardamos los cambios. Acá nos aparece un error porque está por encima del 100%. Eso es correcto, entonces vamos a disminuir este. La respuesta correcta 1 es más importante que la respuesta correcta 2, por lo que da 70 y la otra no más 30. Guardamos los cambios y volvemos a previsualizarlo. Ahora si escogemos la respuesta correcta 1, él nos dará solamente 0.7. Si respondemos la respuesta correcta 2, nos dará 0.3 como lo habíamos definido en los porcentajes. Ahora vamos a editarla por última vez para ver con respuesta única. Escogemos una sola respuesta y veremos que debemos escoger una respuesta que tenga 100%. Guardamos los cambios. Hacemos la previsualización una última vez y seleccionamos la respuesta correcta 1. Esta nos dará el 100% de la calificación. Podemos ver que tenemos botones radiales para seleccionar solamente una de las opciones. Esta fue una respuesta parcialmente correcta, por lo que nos da solamente el 30%. Ahora vamos a ver las respuestas cortas. En este se hace una pregunta y la respuesta que dé el usuario debe coincidir con una de las que se configuren en el formulario. Podemos poner el nombre de la pregunta, el texto, vamos a preguntar quién era Simón Bolívar, ingresamos lo mismo que siempre, la calificación por defecto, factor de penalización y podemos escoger que distinga entre mayúsculas y minúsculas. Si escogemos igual mayúsculas que minúsculas, sería lo mismo que escribir el Libertador, todo en minúsculas, que el Libertador, todo en mayúsculas, o con mayúscula inicial. Si escogemos mayúsculas y minúsculas deben coincidir. En este caso hay que escribir exactamente la respuesta que se escribió acá. O sea que el Libertador con mayúscula inicial las dos no va a ser lo mismo que el Libertador con mayúscula inicial la E, o que el Libertador todo en minúscula. Este es un poco más permisivo y este es más riguroso. Vamos a escoger el permisivo. Escogemos la respuesta, el Libertador, que nos dará el 100%. Si escogemos, por ejemplo, un señor, es correcto, pero no es lo que esperamos. Pongamos un 5%. Si ponemos uno de los próceres,
es correcto, más correcto que el anterior, pero no tanto. Pongamos por ejemplo un 80%. Y todas las otras respuestas que se den otorgarán 0. Guardamos los cambios y podemos ver que en la previsualización, si escribimos el Libertador, todo en minúscula es correcto. Libertador todo en mayúscula también es correcto. Un señor es el 5%, pero es una respuesta parcialmente correcta. Y uno de los próceres es incorrecto, porque no es exactamente lo que habíamos escrito en la pregunta. Podemos ver que en la respuesta aparecería uno de próceres. Guardamos, volvemos a ver la pregunta. Uno de los próceres ya sí nos aparecerá parcialmente correcto. Tenemos que tener cuidado con las tildes, porque no tenemos forma de ser más permisivos con ellas, y uno de los próceres sin tilde nos aparecerá de forma incorrecta. Vamos a ver la respuesta numérica. Son parecidas a las respuestas calculadas que vimos anteriormente, pero con la diferencia de que no son dinámicas. Es decir, la respuesta de esta se fija desde el principio y el sistema no involucra valores aleatorios para formularla. Podemos ver el comportamiento de las respuestas y de las unidades igual que el de las calculadas. Entonces escogemos la pregunta, el nombre de la pregunta, el texto, la calificación por defecto, el factor de penalización y la retroalimentación. Tenemos entonces la respuesta, que puede ser 2, y nos dará el 100%. El margen de error, podemos poner un porcentaje, que sea del 0.01%, o sea del 1%, o del 0.1 para el 10%, y así sucesivamente. En este caso tendremos 0% porque la respuesta de 1 más 1 debe ser exacta. Tenemos lo mismo, las unidades de respuesta que no nos interesan, entonces las podemos dejar en blanco y él las ignorará. Guardamos los cambios y podemos ver nuestra pregunta numérica. ¿Cuánto es 1 más 1? Si respondemos 2, entonces estará correcto. Si respondemos 1, no estará correcto. Si respondemos 1.99999999, como no pusimos un margen de error, entonces no será válido. Nos queda la pregunta de emparejamiento de respuesta corta aleatoria, que desde el punto de vista del estudiante es una pregunta de emparejamiento común y corriente, pero la forma en la que se crea es diferente, ya que esta toma preguntas de la respuesta corta que tenemos en el banco y las muestra en forma de emparejamiento usando listas para seleccionar la respuesta. Vamos a ver cómo se comporta.
ponemos el nombre y él nos da por defecto un texto de la pregunta. Para cada una de las siguientes preguntas seleccione la respuesta que haga juego del menú. Tenemos lo mismo de siempre y el número de preguntas que seleccionaremos. Vamos a guardar cambios y él nos saca un error. La razón por la que nos saca un error es que solamente tenemos una respuesta corta y necesitamos mínimo dos. Entonces, antes de crear esta, vamos a crear otra pregunta de respuesta corta para poder hacer la demostración. Respuesta corta. Respuesta corta 2. El texto puede ser cualquier cosa. ¿Cuál es la capital de Colombia? Y vamos a poner una respuesta no más. ¿Qué será? Bogotá. Guardamos los cambios. Y ya sí podemos crear la pregunta de emparejamiento con respuesta aleatoria usando dos preguntas de respuesta corta. Acá la vemos. Y él nos preguntará cuál es la capital de Colombia, Bogotá, y quién era Simón Bolívar, el libertador. Debemos tener en cuenta que va a tomar todas las respuestas, todas las preguntas aleatorias dentro de una categoría. Entonces, por ejemplo, en este caso, las respuestas de aparejamiento son obvias porque no están muy relacionadas. No estamos preguntando sobre geografía o sobre personajes históricos en las dos preguntas. Para eso es que debemos incluir todas las preguntas similares dentro de una categoría. Finalmente, nos quedan las preguntas de verdadero o falso, que es la más sencilla de todas. Entonces hacemos la pregunta. Preguntamos, ponemos el texto. La capital de Colombia es Bogotá. Y ponemos un comentario de retroalimentación general. ¿Cuál es la respuesta? Es verdadero, la capital de Colombia sí es Bogotá. Y la retroalimentación sí es falso. Acá podemos ver algo que no habíamos visto antes, y es que el factor de penalización es fijo. Esto porque pues, tenemos 50% de probabilidad de adivinar, y si volvemos a responder con toda seguridad vamos a dar la respuesta correcta. Por eso si se vuelve a responder, entonces se quitarán todos los puntos posibles. Guardamos los cambios. Y previsualizamos nuestra pregunta de verdadero o falso. La capital de Colombia es Bogotá, verdadero. Nos da todos los puntos y volvemos a responder. Entonces nos los quita todos porque el factor de penalización es 1. Ya hemos visto cada una de las preguntas. Entonces vamos a agregarlas al cuestionario para poder ver cómo queda finalmente. Tenemos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 puntos en total. Entonces vamos a poner que la calificación máxima que se puede obtener son 42, teniéndolos todos buenos. Guardamos los cambios y podemos ir al cuestionario. Hacemos vista previa y escogemos, y podemos ver que nos muestra todo. ¿Cuánto es 5 por 10? La pregunta calculada.
¿Qué piensa usted del tema X? Era la pregunta tipo ensayo. Texto, que era la descripción. La pregunta de emparejamiento. La pregunta de selección múltiple. La pregunta numérica. Acá nos dice que no puedo obtener suficientes preguntas con respuesta corta, entonces no nos va a mostrar la, la de respuesta aleatoria. Lo que pasa es que no, como agregamos estas dos de respuesta corta, entonces no las puede poner acá. Finalmente tenemos la de falso verdadero, la capital de Colombia es Bogotá. Y estas son las opciones que le aparecerán al estudiante: guardar sin enviar, enviar página y enviar todo y terminar. Enviar página lo que hace es hacer la corrección de las preguntas y volverlo a mostrar. Y enviar todo y terminar es ya para entregar definitivamente el cuestionario. Eso es todo para los tipos de pregunta que se le pueden agregar a un cuestionario.